McLaren, hay dominio, y luego está McLaren 1988, 15 victorias de 16 carreras. Deja que ese número se asimile. El MP44, construido por Gordon Murray y Steve Nichols, estaba impulsado por un motor turbo de Honda que convirtió cada gran premio en una conclusión previsible. Ayrton Senna y Alain Prost, los rivales más feroces imaginables, compartieron un garaje, un coche y una misión de superarse mutuamente. Juntos hicieron historia. Senna ganó 8 carreras, Prost 7, y la única que perdieron fue Monza, después de que Senna rozara a un rezagado mientras lideraba cómodamente. Aún así, Prost terminó segundo. Así de inquebrantables eran. La ventaja del MP44 no era solo potencia bruta, era equilibrio. El chasis de perfil bajo cortaba el aire, la eficiencia de combustible era perfecta y la tracción era inigualable. Parecía plantado en las curvas, mientras otros bailaban al borde. La tensión entre Senna y Prost añadía fuego a la perfección. Se empujaron mutuamente más allá de los límites, a veces hasta el conflicto, pero en la pista eran imparables. Cada sesión de clasificación se sentía como una guerra privada, cada vuelta una declaración. Al final de la temporada, McLaren terminó con 199 puntos. Ferrari, en segundo lugar, tenía 65. Fue una masacre. Esa temporada redefinió lo que significaba la perfección en la Fórmula 1. Ningún equipo desde entonces ha estado cerca de igualar ese porcentaje de victorias del 93.75%. No fue dominación, fue una obra maestra artística escrita a 200 millas por hora. Ferrari, si Mercedes 2014 fue poder a través de la innovación, Ferrari 2002 fue poder a través de la perfección. Michael Schumacher y Rubens Barrichello no solo ganaron carreras, terminaron discusiones. El F2002 estaba tan adelantado que el resto de la parrilla dejó de soñar con la victoria y comenzó a esperar sobrevivir. Schumacher ganó 11 de 17 carreras, terminando en el podio en cada una, excepto en Malasia. Barrichello añadió 4 victorias más, dando a Ferrari un total de 15, casi el 90% de la temporada. Schumacher aseguró el campeonato con 6 carreras de anticipación, el más temprano en la historia en ese momento. El F2002 no era llamativo, era eficiente, suave y consistentemente implacable. Debutó en la tercera ronda en Brasil y destruyó instantáneamente a la oposición. Su caja de cambios era más ligera, su aerodinámica más limpia y su tracción al salir de las curvas era quirúrgica. Convirtió la estrategia en una ocurrencia tardía. No importaba el clima, los neumáticos o el circuito, simplemente ganaba. La operación de Ferrari funcionaba como un reloj. Ross Brown comandaba el muro de boxes con calma y precisión. El diseño de Rory Byrne nunca falló. Jean Todt mantuvo al equipo hermético y Schumacher, la pieza final, ejecutó todo sin error. No hubo caos, ni tensión, ni suerte, solo control. Era la versión de la Fórmula 1 de una orquesta, cada nota perfectamente sincronizada. Cuando Schumacher cruzó la línea en Magny-Cours para asegurar su 5º título, no celebró de manera desenfrenada. Sonrió, saludó y se retiró. Porque cuando has vencido a todos tan fácilmente, no queda emoción, solo confirmación. Ferrari no solo dominó 2002, lo perfeccionó. Mercedes. Cuando la Fórmula 1 cambió a motores híbridos en 2014, todos los equipos vieron caos. Mercedes vio oportunidad. Mientras otros se apresuraban a entender las reglas, Mercedes había estado preparándose en secreto durante años. En lo profundo de su instalación de motores en Brixworth, los ingenieros habían construido una obra maestra, el híbrido PU106A. Era más ligero, más eficiente e infinitamente más potente que cualquier otra cosa en la parrilla. Cuando el Darrit 05 salió a la pista, el deporte cambió de la noche a la mañana. El coche no solo era rápido, parecía intocable. Cada recta, cada curva, cada circuito lo dominó. Lewis Hamilton y Nico Rosberg convirtieron el campeonato en un duelo interno que definió una generación. 16 victorias de 19 carreras, 11 dobletes, 18 primeras filas bloqueadas. Los coches plateados no solo ganaron, hicieron quedar mal a todos los demás. Detrás de ese dominio había una planificación meticulosa. Mercedes había sacrificado el éxito a corto plazo en la era de los V8 para dominar esta revolución híbrida. Su unidad de potencia entregaba par instantáneo, aceleración brutal y una fiabilidad inigualable. ¿Otros se sobrecalentaron o fallaron? El W05 simplemente corría, vuelta tras vuelta, como una máquina del futuro. Incluso cuando Rosberg y Hamilton chocaron en Bahrein y se enfrentaron en Mónaco, el mensaje era claro. Mercedes había reescrito la definición de dominación. La temporada terminó con Hamilton como campeón, Rosberg como subcampeón y Mercedes terminando con casi 300 puntos de ventaja sobre Red Bull, una brecha tan amplia que parecía otra liga. Esa única temporada no fue solo un título, fue el comienzo de un imperio de 8 años. Desde ese año en adelante, la Fórmula 1 perteneció a las flechas de plata, Red Bull Racing. Para 2013, Red Bull ya se había convertido en una potencia moderna, pero esa última temporada antes de la era híbrida de la Fórmula 1 fue su punto máximo absoluto. El RB9, la evolución final del concepto de difusor soplado de Adrian Newey, era más que rápido.
Estaba vivo. La forma en que se agarraba en las curvas desafió la física y en manos de Vettel se convirtió en un arma que nadie podía desafiar. Sebastian Vettel comenzó la temporada en una lucha cerrada con Alonso y Raikkonen, pero a partir de Bélgica algo cambió. No solo ganó carreras, las aplastó. 9 victorias consecutivas para cerrar el año, 13 victorias en total de 19 carreras. En un momento, lideró cada vuelta durante 4 grandes premios seguidos. Cruzaba la línea con 20 segundos de ventaja, saludaba a la multitud y aún parecía tranquilo, como si fuera rutina. Los críticos acusaron al coche de ser demasiado dominante. Otros acusaron a Vettel de hacerlo parecer demasiado fácil, pero detrás de esa facilidad había precisión. Las paradas en boxes del equipo eran quirúrgicas. El diseño de Newey canalizaba los gases de escape perfectamente, dando a Vettel una ventaja en las curvas que nadie podía igualar. Cuando selló su 4º campeonato mundial consecutivo en India, el garaje de Red Bull no estalló, solo asintieron. Sabían que habían alcanzado el techo de la vieja era. Un año después, la revolución híbrida los destronaría, pero 2013 sigue siendo la temporada más completa de Red Bull. Una sinfonía de carga aerodinámica, disciplina y destino. Brown GP. Nunca ha habido una historia como esta. Cuando Honda se retiró de la Fórmula 1 a finales de 2008, su personal pensó que todo había terminado. Las fábricas estaban cerrando, los empleos se perdieron y el coche que se había desarrollado para la próxima temporada nunca vería la luz del día. Luego, Ross Brown intervino, compró el equipo por una libra y salvó cientos de empleos. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que, bajo el polvo, estaban sentados sobre una bomba de tiempo, el BGP-001, un coche construido alrededor de una laguna legal. El infame doble difusor lo cambió todo, mientras que todos los demás equipos interpretaron las nuevas regulaciones de manera conservadora. El diseño de Brown creó un segundo canal de flujo de aire bajo el suelo, aumentando masivamente la carga aerodinámica. Cuando los rivales se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Jenson Button comenzó la temporada como un hombre poseído. 6 victorias en las primeras 7 carreras. No solo estaba ganando, estaba controlando cada vuelta, gestionando los neumáticos con suavidad, salidas perfectas, 0 errores. La experiencia de Rubens Barrichello fue el complemento perfecto. Juntos, mantuvieron al equipo vivo, mientras otros gigantes como Ferrari, McLaren y BMW se esforzaban por alcanzarlos. Para el receso de verano, el sueño comenzó a desvanecerse. Los equipos rivales habían copiado el difusor y las dificultades financieras de Brown comenzaron a mostrarse, pero la ventaja que construyeron fue suficiente. Button aseguró el campeonato en Brasil. Brown selló el título de constructores. Una temporada, un campeonato, luego desapareció. Un año después, el equipo se convirtió en Mercedes, pero esa temporada de 2009 sigue siendo uno de los mayores milagros de la Fórmula 1. Un equipo que casi no existió se convirtió en campeón del mundo porque el genio, una vez desatado, no le importan las probabilidades. Renault. Para 2006, Ferrari y Michael Schumacher habían dominado la Fórmula 1 durante casi una década, pero ese año, Renault, tranquilo, calculador y discretamente brillante, los derrotó. El R26 no era el coche más rápido en teoría. No tenía la potencia de Ferrari ni el poder estelar de McLaren, pero lo que tenía era equilibrio, tanto en rendimiento como en liderazgo. Fernando Alonso estaba en su mejor momento. A los 24 años, ya había roto la racha de 5 años de Schumacher el año anterior, pero 2006 exigía algo más. Exigía una defensa. Alonso cumplió. Abrió la temporada con 6 podios en 7 carreras, ganando en Bahrein, Australia, España y Mónaco, con una ejecución impecable. La tracción del Renault en las curvas lentas y su fiabilidad a prueba de balas le dieron una ventaja donde otros fallaron. Pero la temporada no fue fácil. Ferrari regresó con fuerza a mitad de año y para Monza, Schumacher había cerrado la brecha. El campeonato estaba en un punto crítico. Luego vino Suzuka, uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la Fórmula 1. Schumacher lideraba cómodamente hasta que su motor Ferrari explotó, su primer fallo mecánico en 5 años. Alonso se llevó la victoria, el liderazgo en puntos y, finalmente, el título en Brasil. La estrategia de Renault, las paradas en boxes y la gestión de neumáticos fueron perfectas. Giancarlo Fisichella respaldó a Alonso cuando más importaba y el enfoque del equipo nunca flaqueó. No fue una temporada definida por la dominancia pura, sino por la resiliencia y la inteligencia. Renault superó en estrategia, planificación y resistencia a Ferrari. No solo ganaron campeonatos, desmantelaron un imperio. Williams. En 1996, la Fórmula 1 no se trataba solo de pilotos, se trataba de ciencia y nadie entendía eso mejor que Williams. En el apogeo de su era dorada técnica, el F-18 representaba precisión, innovación y control en su forma más pura. El coche fue diseñado por Adrian Newey, impulsado por un impecable Renault Punto 10 y conducido por Damon Hill y el novato Jacques Villeneuve, 2 hombres con temperamentos completamente diferentes, pero una misión: devolver a Williams al trono.
trono. Los resultados fueron asombrosos. Williams ganó 12 de 16 carreras, obtuvo 12 posiciones de pole y terminó la temporada con 175 puntos, casi el doble del total de Ferrari. El manejo del FW18 era suave como la seda, su aerodinámica casi perfecta. Incluso cuando otros igualaban su velocidad en línea recta, nadie podía igualar su equilibrio en curvas rápidas. En circuitos como Silverstone y Suzuka, el Williams parecía como si estuviera bailando en el aire. La historia de Damon Hill definió la temporada. 2 años antes, había perdido el título de manera desgarradora contra Schumacher. 1996 fue su arco de redención. Tranquilo, consistente y preciso, ejecutó carrera tras carrera como un cirujano. 6 victorias después, se convirtió en el primer campeón mundial de Gran Bretaña desde su padre, Graham Hill. Villeneuve, en su temporada de novato, logró 4 victorias y lo persiguió hasta la última ronda, haciendo que fuera un 1-2 para Williams en la clasificación. Todo sobre ese año fue metódico, sin política, sin drama, sin caos, solo excelencia. Williams no solo fue el mejor equipo de 1996, fueron la encarnación de lo que la Fórmula 1 representaba, pura supremacía en ingeniería. Alfa Romeo. Antes de Red Bull, antes de Ferrari, antes de Mercedes, estaba Alfa Romeo. En 1950 nació la Fórmula 1 y Alfa no solo ganó el primer campeonato, definieron lo que significaba ganar. Su coche, el 158 Alfetta, ya era una leyenda antes de que el campeonato comenzara. Originalmente diseñado en la década de 1930, evolucionó hasta convertirse en una obra maestra de la ingeniería. Ligero, ágil y devastadoramente rápido para su época, impulsado por un motor sobrealimentado de 1.5 litros que producía alrededor de 370 caballos de fuerza, dominó cada circuito que tocó. Giuseppe Farina y Juan Manuel Fangio formaron el dúo definitivo. Farina ganó la primera carrera de Fórmula 1 en Silverstone. Fangio siguió con 3 victorias propias y Alfa Romeo ganó 6 de las 7 carreras ese año. Farina se convirtió en el primer campeón mundial de la historia. Fangio llegaría a ser uno de los más grandes de todos los tiempos, ganando 5 títulos, pero todo comenzó bajo la bandera de Alfa. Lo que hizo notable el dominio de Alfa no fue solo la velocidad, fue el legado, su filosofía de ingeniería, poder a través de la simplicidad, rendimiento a través de la precisión, se convirtió en el ADN que futuros gigantes como Ferrari y Mercedes heredaron. Cuando terminó la temporada de 1951 y Alfa se retiró, lo hicieron invictos en espíritu. Habían escrito el primer capítulo de la historia de la Fórmula 1 y pasaron la pluma a quienes seguirían. Cada equipo moderno, desde el imperio de Red Bull hasta la dinastía de Ferrari, se sostiene sobre los cimientos que Alfa Romeo construyó en 1950. Aston Martin. Durante años, Aston Martin fue un nombre que tenía peso en el lujo, no en los tiempos de vuelta. El equipo que comenzó como Racing Point y se renombró bajo la visión de Lawrence Stroll había luchado con la inconsistencia y los errores. Luego llegó 2023 y el renacimiento. Desde la primera carrera en Bahrein, el paddock se dio cuenta de que algo había cambiado. Fernando Alonso, de 41 años y aún tan feroz como siempre, se subió al AMR23 e inmediatamente sorprendió al mundo. Clasificó quinto, adelantó a ambos coches de Mercedes y terminó tercero en su debut. Luego lo hizo una y otra vez. 6 podios en las primeras 8 carreras. Un regreso tan electrizante que incluso Red Bull lo notó. ¿El secreto del coche? Una combinación de aerodinámica inteligente, estabilidad en el frenado y la capacidad de Alonso para extraer perfección del caos. Su tracción trasera y gestión de neumáticos lo convirtieron en un contendiente constante al podio al inicio de la temporada. Durante la primera mitad de 2023, Aston Martin fue la historia, un equipo de media tabla convertido en líder de la noche a la mañana. Pero a medida que la carrera de desarrollo alcanzó su ritmo, el cuento de hadas se desaceleró, las mejoras fallaron, Red Bull se adelantó aún más y Aston retrocedió. Sin embargo, para entonces, ya habían demostrado su punto. Ya no eran los rezagados, eran contendientes. El año 2023 no les trajo un campeonato, pero restauró la creencia de que con el coche adecuado, el liderazgo correcto y el piloto indicado, todo es posible. Y para Alonso fue la prueba de que las leyendas no se desvanecen, evolucionan. Alpine. Para el Renault moderno, rebautizado como Alpine, la gloria se había desvanecido hace tiempo en la nostalgia, pero en 2021, por una tarde mágica en Hungría, todo volvió con fuerza. La carrera comenzó en caos. Bottas eliminó a Norris y Pérez en la primera curva. Hamilton se quedó solo en el reinicio. Y en medio de los escombros, Esteban Ocon se encontró liderando un gran premio en un Alpine, un coche que la mayoría había descartado como material de media tabla.
Durante 70 vueltas, Ocon mantuvo a raya al Aston Martin de Sebastian Vettel. No se quebró, no falló en un punto de frenado, no parpadeó. Detrás de él, Alonso hizo algo aún más extraordinario. Defendió contra Lewis Hamilton durante 10 vueltas consecutivas, con precisión milimétrica y sin miedo, permitiendo que Ocon se mantuviera al frente. Cuando Ocon cruzó la línea de meta, Alpine tuvo su primera victoria desde 2013. El garaje estalló. Alonso corrió para abrazar a su compañero de equipo. Los ingenieros lloraron y por una noche el desvalido dominó la Fórmula 1. No eran los más rápidos, ni los más ricos, ni los más ruidosos, pero ejecutaron la perfección bajo presión. Esa carrera no definió un campeonato, pero reavivó un espíritu, el mismo brillo estratégico que una vez derribó a Ferrari. En una era híbrida dominada por gigantes, Alpine recordó a todos que el corazón, el momento y el coraje sí todavía importan. Alfa Tauri. En 2008, el mundo vio algo que la Fórmula 1 casi nunca ofrece: un milagro. Ocurrió en Monza, el templo de la velocidad, bajo un torrencial aguacero italiano. Ese día, un Sebastian Vettel de 21 años, conduciendo para Toro Rosso, el pequeño equipo junior de Red Bull, hizo lo imposible. En la clasificación, mientras la lluvia caía a cántaros, Vettel bailó con su coche como si fuera una extensión de su cuerpo. Lo colocó en la pole position, el más joven en la historia en ese momento. Cuando llegó el día de la carrera, el clima empeoró. La visibilidad se redujo a nada. Los motores aullaban a través de cortinas de agua y uno a uno los gigantes cometieron errores, pero no Vettel. Lideró desde la primera vuelta y nunca miró atrás. Vuelta tras vuelta, se mantuvo imperturbable, gestionando el ritmo, los neumáticos y la visibilidad con la compostura de un veterano. En las vueltas finales, la incredulidad se convirtió en asombro. Un motor Ferrari de cliente en un coche construido en Faenza, Italia, un equipo con apenas 200 empleados, estaba a punto de ganar. Cuando Vettel cruzó la línea de meta, los comentaristas gritaron su nombre. La multitud en Monza enloqueció. No fue solo una victoria, fue historia. Toro Rosso se convirtió en el primer equipo cliente en ganar una carrera en la era moderna. Vettel se convirtió en el ganador de Gran Premio más joven de la historia, y esa sola tarde cambió sus vidas. Un año después, se mudaría a Red Bull y comenzaría a construir una dinastía. Pero todo comenzó allí, bajo la lluvia en Monza, con un coche que no se suponía que ganara. Es por eso que hasta el día de hoy los fanáticos todavía la llaman la victoria de cuento de hadas, porque le recordó al mundo que incluso en la Fórmula 1, a veces los sueños se hacen realidad. Haas. Cuando Haas se unió a la Fórmula 1 en 2016, pocos esperaban mucho. Los equipos privados no sobreviven mucho tiempo, y el éxito en la era híbrida moderna generalmente pertenece a los fabricantes con grandes recursos e imperios globales. Pero para 2018, Haas no estaba aquí solo para participar. Estaban aquí para luchar. Su coche, el VF18, parecía modesto, pero era una de las máquinas de media tabla más eficientes en la parrilla. Utilizaba un motor Ferrari, aportes del chasis de Dallara y asociaciones de ingeniería inteligentes para maximizar el rendimiento sin gastar de más. ¿El resultado? Un coche que podía rendir mucho más allá de sus posibilidades. Kevin Magnussen y Romain Grosjean llevaron a cabo la campaña más fuerte del equipo hasta la fecha. Terminaron en quinto lugar en la clasificación de constructores, por delante de McLaren, Renault y Sauber, equipos con décadas más de experiencia. En Austria, ambos coches terminaron entre los 5 primeros, el mejor resultado de Haas hasta entonces. Pero esta temporada no se trató solo de puntos, se trató de credibilidad. Demostraron que un pequeño equipo estadounidense podía competir con los pesos pesados europeos por puro mérito. Sí, hubo desilusiones como el infame desastre de la doble parada en boxes en Australia que les costó su mejor resultado. Pero Haas se fue respetado. Fue su año dorado. El momento en que un equipo que comenzó con un equipo reducido y herramientas prestadas de Ferrari se convirtió en el orgullo del automovilismo estadounidense. Por una temporada, Haas no fue la broma ni el novato. Fueron la amenaza.